Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver la poda de las hortensias y en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero agrónomo Robert Hilliard, que tiene más de, Casi para no 50. equivocarme, sí, 50 años de experiencia y afortunadamente es mi papá, así que yo lo quiero mucho. Él me ha ayudado mucho en mis cosas de jardín, pero este video va a ser muy bueno porque vamos a tomar todos los consejos de un experto en la materia. Vamos a resolver preguntas como: ¿cuándo se poda? ¿Cómo hacer los esquejes? ¿Cuántas yemas considerar? ¿Por qué se poda? ¿Por qué se poda? Así que comencemos. Hola, buenas tardes. La poda tiene muchos objetivos en todas las plantas, que se incluyen las hortensias. Primero es aseo. Hay que sacar todo lo que está quebrado, lo que está muerto. Eso es uno. Un segundo objeto de la poda es eliminarle parte de las ramas, de toda poda, parte de las ramas a objeto de centrar el crecimiento en pocas yemas, pero que éstas crezcan mucho y que den flores grandes. No es el caso de los frutales. Y después, ¿de qué largo se deja la rama? Mientras más corta se deje, más grande es el brote y técnicamente más grande es la flor, pero tiene menos flores. Entonces ahí tienen que decidir si quieren pocas flores grandes o muchas flores chicas. Eso es variable. En el caso de las hortensias, la poda no es muy distinta entre las blancas. Esta es blanca. El resto que vamos a ver después son la común y corriente hortensia de color rosado. En la zona central son rosadas. En el sur son azules. Es un problema de pH. ¿Ya? Y ahí vamos a verlo. Este año en particular ha hecho poco frío intenso, por lo tanto las plantas no han querido parar completamente. Si es que viene frío van a parar, si es que no viene frío van a botar, van a brotar, y si no viene frío ahora y después viene frío a fines de agosto se van a helar, no hay nada que hacer. Entonces yo ahora me voy a sentar en un elegante tronquito que tengo aquí. Ya me si te puedo traer un piso. Y para empezar a explicar cada corte y su razón de ser. Ya. La época de poda. Las podas en general debiéramos de hacerlas entre el 15 de junio y el 15 de agosto. Habíamos hablado, por ejemplo, que uno de los objetos de la poda es aseo. Miren esta rama, está quebrada. Probablemente alguien la pasó a llevar y está quebrada. No tiene destino como rama. Primero, para afuera. Claro. Aquí hay otra rama que está quebrada. No tiene destino como rama. Aquí hay otra rama que está quebrada. No tiene destino como rama. Pero ahora encontramos algo. Esta, bueno, tampoco tiene destino, pero esta la vamos a dejar ahí. Pero aquí encontramos otro problema. Este pituto no tiene yema. Entonces sacamos eso. Estamos todavía en el aseo. Esta rama está quebrada. La sacamos. Esta rama está quebrada. Y esto que queda no sirve. Sacamos. Acá está quebrado. No sirve. No veo. Esto está muerto. Para afuera. Esto está muerto. Sí, ahí va. No estaba tan mal. Sí. Esto está mal. Esto está muerto. En la hortensia es normal que se mueran ramas, no es una cosa extraña. Aquí hay otra rama quebrada, para afuera. Aquí hay otra rama muerta, para afuera. Aquí hay otra. Ya. Yo diría que las ramas, como aseo, está listo. La planta todavía está fea y todavía no está podada. Sacamos las cosas malas. De la poda del año pasado quedaron estos pitutos. Se sacan ahora. Como digo yo, como afeitar de día domingo, a lo más abajo que se pueda. Después vamos a ir para el otro lado. Ya aparentemente ya no nos quedan ramas, digamos, esos pitutos. Aquí queda otra.
cuando uno poda, de repente uno ve y después cuando cree que estaba todo listo, aparecen partes secas. Ve, aquí hay otra. Aquí hay otra. Ahora, supongamos que esta planta, desde el punto de vista de aseo, está lista. Esta planta, entonces, ahora hay que empezar a elegir ramas. Voy a tomar una rama. Tráeme una rama de allá, hija, por favor. Esta es una hortensia rosada que es más vigorosa. Ahí hay yemas. Ahí hay 2 yemas más. Ahí hay 2 yemas más. Ahí hay 2 yemas más. 2 y la yema termina. Supongamos que esto está pegado en la planta. Entonces yo no la puedo dejar entera. Entonces lo que yo hago en general es que dejo la última yema buena. La última yema buena es esta porque está brotada. Estas yemas también brotan, pero normalmente no traen flor. Entonces, supongamos que eso está ahí. Ahí. ¿Ya? Ahora, yo partí por la hortensia blanca, porque la hortensia blanca es menos vigorosa que la hortensia rosada, que la vamos a ver después. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora empezamos a elegir. Esta rama viene para acá, pero aquí está un camino. La van a pasar a llevar y la van a quebrar igual que las otras. Entonces, mejor... ¡Ay! Casi corto el cable. Para afuera. Esta también está para acá. Y esta también. Entonces voy a hacer ahí. Esta ya está en buena posición y ahí tiene buena yema. Ahí. Esta tiene ahí buena yema. Ahí. Esta ahí tiene una buena yema donde está la punta del dedo. O sea, dejas una yema. Una yema, 2 yemas, porque va a haber muchas yemas en la planta. Claro. Esta está peleando el lugar con esta. Entonces la saco. Aquí tengo 3. Ahí tengo una buena yema, pero está bastante arriba. Esa yema es más o menos. Esas yemas están buenas. Vamos a hacer una excepción. La vamos a dejar más larga porque esas yemas son buenas. Y aquí atrás hay una yema buena. Ahí. Esta que viene, uno cuando toma una rama la termina. Me queda esta. Ahí. Meneo la rama. ¿Qué me queda que podarle a esta rama? Parece que nada, ¿no es cierto? Entonces ahora nos vamos a la rama del lado. Esta. Esta rama tiene una rama seca y a pesar de que hemos hecho aseo no la habíamos visto. No, ahí tiene una yema buena. Ahí tiene una yema buena. Y este cacho del año pasado. Y este cacho del año pasado. Cortar los cachos no es tan fácil, es duro. Ahora, yo estoy acostumbrado a podar y esta tijera es buena, porque con una tijera mala se sufre. Este brote ahora, este brote es de esta rama que ya la podé aquí, pero este brote viene como atravesado, para afuera. Aquí tengo 2 en una rama que está media de bilucha, cacho. Me voy a quedar con este. Ahí. Este tiene una buena yema ahí, tiene una buena yema aquí, pero vamos a dejar esta porque no venga tanto para el camino. Ahí. Esta rama no la vamos a perder, ahí. No vamos a perder la posición, más que la rama es bien malita. De estas 2 vamos a dejar ahí, ahí tenemos buena yema y vamos a sacar esto. Nos está quedando esta central. Ahí tiene muy buenas yemas, pero están muy arriba. ¿Qué pasa si yo dejo esta yema? Las flores van a salir a esta altura. Claro, como 1,70 m. Claro, ¿ya? Entonces yo prefiero dejar una yema más baja, que podría ser esa. Esto está como en el medio de todas partes. Ahí, para afuera. ¿Existe alguna altura recomendada para podar las hortensias o lo importante es dejar una yema? Sí y no. Si la planta naturalmente está muy grande, porque está en un ambiente muy propicio, vas a tener que podar un poco más arriba. Si la planta está más chica, porque es un ambiente no tan propicio, vas a tener que podar más abajo. Tienes que tratar de podar lo más abajo posible, porque si no vas a terminar con las flores a la altura del techo. Claro. Nos queda esta ahí. Esta que se acostó mucho.
ahí nos queda esta. Está bastante mal ubicada. Ahí. Porque ahí está justo la yema. Claro, justo la yema. Ahí. Y el pituto. Y esta planta, aquí me quedaron dos cosas feas. Esa, que es aseo, y esa, que es aseo que no se había visto. Y yo diría que esta planta está bastante lista. Pero tiene un problema. Aquí tiene un nudo de rama. Algo sobra. Espérate, podemos acercar para que se vea Por bien, eso. porque está ¿Ya? como atravesado. Claro. Algo sobra. O sobra esta, o sobra esta otra. Pero no pueden estar en el mismo lugar. Elijo. La de adelante. La de acá va a estar para el camino. Y en el camino me la pasan a llevar. La de allá está para el otro lado. Y aquí tengo algo para el camino. Entonces yo sacaría esto. Sacaría este pedazo. ¿Cómo queda si saco este pedazo? Ahí lo están viendo sin. Claro. ¿Y cómo sacaría si saco este pedazo? Ahí también. Cualquiera de los dos. Ahí entra a ver una cosa de gusto. Pero también tengo otra opción. Ahí tengo una yema para este otro año. Saco ahí y solucioné el problema. Este otro año corto acá. Y dejo en esto. Mientras más temprano podes, más temprano brota. Mientras más tarde podes, más tarde brota. Pero también si podas temprano, tiene flores más tempranas. Entonces ahí hay que jugar. ¿Y esa no habría que podar ahí? Sí, ahí se quedó esto. Listo. Ah. ¿Mm? Yo Ya. diría que esta como rosa blanca, Hortensia. como rosa hortensia blanca, estaría más o menos lista. Con todo este material que está en el suelo, podríamos hacer estacas, que lo vamos a ver más rato. Ujú. Ahora vamos a ir a ver una rosa de color, una rosa, dale con la rosa. Vamos a ir a ver una hortensia de color rosado, es que entre rosa y rosado. Ahora estamos frente a una hortensia, que es de color rosado, la hortensia común y corriente. La hortensia rosada es una flor normalmente más grande que la flor de la hortensia blanca. Y la hortensia rosada en el sur, como dije antes, es de color celeste. Aseo. Un aseo, dos aseos, tres aseos. Voy a hacer un poquito de aseo nomás para que se entienda. Yema. Sacamos la hoja. Sacamos la hoja. Este aseo quedó mal hecho, lo arreglamos. Aquí tenemos una yema, una rama que tiene dos buenas yemas aquí y dos buenas yemas acá. Un poco alto, pero no tengo nada de yema para abajo. Sí, no hay. Por lo tanto, a falta de pan, buenas son las tortillas. Aquí tenemos esta otra rama, que las únicas yemas decentes están de aquí para arriba. Entonces vamos a tener que irnos a la yema basal, que es esa que está ahí. Muy chiquitita. Y aquí tenemos ahí una yema decente. Ahí estaría podada esta rama. Ahora me cambié de posición. Es la misma hortensia. Antes estaba abajo de un techo. Ahora estoy abajo del cielo. Por lo tanto las yemas para acá son de mejor calidad. Aquí tenemos una muy buena yema. Ahí tenemos otra muy buena yema. No sé si la alcanzas a ver. Entonces ahí donde está la punta de la tijera. Ahí. Entonces vamos a irnos a esa yema. Listo. Esto puede aseo. Aquí tenemos una muy buena yema, ahí en la base. Entonces con eso nosotros devolvemos la planta. Aquí no tenemos tan buena yema, pero tenemos eso. Entonces hacemos aseo y podamos. Ahí tenemos una muy buena yema. Podamos. Esta otra que está para atrás no tiene ninguna buena yema atrás. Entonces simplemente la eliminamos. ¿Cuál es la distancia que tú dejas entre la yema y el corte? Por eso es que hay que hacer aseo. Me gustó la pregunta. En el caso de las hortensias tenemos yema ahí y tenemos yema aquí. El corte es más o menos al medio. Por eso es que al año siguiente hay que hacer aseo. Porque esto se va a secar. Entonces este otro año corto ahí. La verdad
es que cuando las plantaron, que fui yo, no le puedo echar la culpa a nadie, las plantamos muy juntas. Las hortensias deben estar más o menos a 1 metro una planta de la otra para que tengan posibilidad de desarrollarse para el lado. Cuando son jóvenes, son chicas y son flacas, entonces si las pongo muy espaciadas, como que quedan sueltas. Entonces ahora de todas las ramas que sacamos vamos a hacer esquejes. Entonces, ¿cómo seleccionar la rama para hacer el esqueje? Esquejes o estacas, perdone que corrija, pero estaca. que las conocen de las dos maneras. Sí. El esqueje o estaca es cualquier rama que salga de la poda de las plantas que se pueden reproducir por esqueje estaca. Esta es una rama puntera. La punta de una rama, ahí está la yema terminal y aquí están las yemas laterales. ¿Qué es lo que habría? Esta no es muy buena, pero igual la vamos a hacer. Le sacamos la punta y ahí está el esqueje. Este es un esqueje simple. ¿Cuántas yemas deberíamos considerar? Siempre unas 3. Este tiene justo 3. 3 nudos. Mostremos que tiene 3. Tiene 1, 2 y 3. Esta es otra rama puntera que tiene una tremenda base que no sirve para nada. La cortamos. 1, 2, 3, ¡pum! Ahí tenemos 8 estacas. Esta es otra rama puntera. Tiene un tremendo pedazo atrás inútil. Lo cortamos. 1, 2, 3. Ahí tenemos 3. Y en este caso, ponte tú que mira, este es un buen ejemplo. Hay 1, 2, 3, 4. Pero será mejor cortar aquí o cortar aquí. Pero yo también podría considerar 1, 2, Sí. 3. No, es que mi pregunta es considerar mejor contar de abajo para arriba. De abajo para arriba. Ya, por eso, de abajo para arriba, Sí. entonces 1, 2, 3 y ahí corto. Ahí corta. Ya. A mitad de camino. Sí, ahí. Sí, exacto. Ahí tenemos 3. Ahora vamos a hacer lo que se llama una estaca con talón. La estaca con talón es la que tiene un resto. Estas hojas las estoy sacando a mano, no es el ideal. La estaca con talón es la que tiene un resto de la madera del año anterior. La madera, 1, 2, 3, ¡pum! Esa es una estaca con talón. Puede ser, vamos a ver si encontramos alguna. Aquí hay otra. Aquí hay una que va a salir mejor. Esta. Ahí está la rama del año anterior, corto, corto y corto. Ahí está la estaca con talón. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas estacas que tomamos? Necesitaría el hilito. Ya. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que por cualquier razón tenemos hortensias, pero tenemos hortensias de distinto color o distinto origen. La amiga te regaló una mata de hortensia que la flor es más grande, que el rosado es más profundo, que es blanca. Entonces hacemos paquetitos. ¿Ya? Entonces el paquetito, podemos hacer dos cosas. Podemos tomar los paquetitos y enterrarlos ahora al tiro. Pero, como está haciendo calor, es muy probable que las yemas empiecen a brotar inmediatamente y no hay raíz. Entonces la planta se nos va a deshidratar. Entonces es mejor asegurarnos que la planta no nos brote al tiro, y para eso la enterramos. Hacemos un paquetito. Esta es de un color, ¿no es cierto? Hacemos eso. Si el nudo sale complicado y no les gusta, no importa, todo sirve. O pueden hacerle así varias vueltas, pero lo importante es que esto tenga un nudo para que no se les desarme. Ahí está el nudo. Este paquetito quedó ahora, el atado, lo idealmente deben enterrar o patas para arriba u horizontal. El mejor patas para arriba, pero aquí el hoyo sería de 50 centímetros y no sé quién quiere hacer un hoyo de 50 centímetros. Sí. Entonces horizontal, porque ahí el hoyo es así nomás. Haces el hoyo y lo entierras en un macetero, en una zanja en el jardín. Da lo mismo. ¿Hasta cuándo lo dejan? Lo revisan como en un mes más a ver cómo va la cosa. Si las yemas ya partieron y ya hay raíces, puedes plantar. Pero yo diría que el ideal es no plantar mucho antes del 15 de agosto.
o ponerle día con hora, digamos. ¿no? En la jardinería, en la agricultura, nada es absoluto. Si mañana empieza y cae el frío y no se acaba nunca más hasta agosto, Claro. puede ser septiembre. Y si mañana no llueve nunca más y están todos los días con 24 grados, bueno, es ahora. Sí. Ya, entonces estas las vamos a ir a dejar en una jardinera que yo tengo y la vamos a tapar con tierra, que puede ser cualquier tipo de tierra. Puede ser tierra buena, mala, acerrín, arena, cualquier cosa que las mantenga frescas y húmedas. Húmedas, no sopa. No queremos que las estacas anden nadando dentro del agua. Claro. Queremos que estén húmedas para que no se deshidraten. Nada más. Y la humedad, el agua, como siempre tiende a evaporarse, se enfría. Este es el macetero donde vamos a enterrar las estacas de las hortensias. Entonces, dale nomás. Este es el atadito que armamos hace unos minutos. Ujú. Lo ponemos así, simplemente lo ponemos. Y ahora, aquí está la palita. Tierra de hoja, que puede ser de buena o mala calidad, lo mismo, o acerrín, o arena. Ahí está en el tarro. ¿A cuánto? Solo preocupémonos de que esté húmeda. Eso es lo más importante, que esté húmedo. No sopa, húmedo. Bueno, finalmente se nos hizo de noche, yo no pude terminar el trabajo, mi papá ya se fue, hoy es otro día, pero todavía queda hacer todo lo que es la parte de suelo, así que les voy a mostrar cómo es que quedó el resultado final. Sí, dejé, para que se note bien la delimitación. Ahora sí, claro, por supuesto falta limpiar la terraza, falta sacar todos estos escombros. Pero ahí vamos avanzando. Lo que voy a hacer ahora es aprovechar de abonar. Voy a echar aquí abajo un poco de guano y lo voy a mezclar con la tierra. Y creo que también voy a devolverlo con un poco de las mismas hojitas para que sea abono. Así le voy echando para que vayan viendo cómo se va viendo. Esta es una como primera capa, le voy a echar otra y la voy a mezclar con las hojas. Así dejé mezclado con el guano y las hojas. La idea ojalá es revolver bien, pero yo tuve una intervención aquí y acá abajo, a ver, debería haberlo tratado de... Ahí está, aquí hay un plástico y este plástico lo pusieron aquí en toda esta zanja, digamos, porque yo tenía un problema de inundación, se me pasaba el agua de la plaza. Entonces la verdad que no es mucho lo que puedo profundizar, pero la idea es mezclar todo esto. Así quedó esta parte final de las hortensias. Bueno, ese ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de compartirlo porque le puede ser útil a alguien. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y papá, muchas gracias por haberme acompañado en este día intenso de boda. Y no te vayas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.